En esta clase desarrollaremos el tema de representación de rectas. En esta imagen lo que pueden apreciar es una recta infinita A con una posición espacial oblicua al plano de proyección, está inclinada con el plano de proyección, y su proyección en la ubicación de dos puntos, el punto P y el punto Q, que determinan un segmento de recta, con una verdadera magnitud, una distancia, una longitud en el espacio, que al proyectarse perpendicular ambos puntos al plano de proyección pi, determina la proyección P sub pi, Q sub pi, del segmento PQ, proyectado en el plano pi, donde podemos ver que al ser oblicuo, al estar inclinado, el segmento se va a deformar y va a proyectarse con una dimensión menor a la que tiene en el espacio. Bueno, y en esta otra imagen tenemos dos segmentos, PQ y RQ, donde el segmento PQ es el mismo que estaba en la imagen anterior, y comparándolo con el segmento RQ, que ahora sí es paralelo al plano de proyección pi, entonces la proyección R sub pi, Q sub pi es de igual dimensión que la recta en el espacio. O sea, cuando la recta está paralela al plano de proyección, se proyecta con la dimensión real, con su verdadera magnitud. Una palabra que vamos a empezar a utilizar, dos palabras que vamos a empezar a utilizar muy a menudo. Entonces, cuando un segmento está oblicuo en el plano de proyección, no se proyecta en verdadera magnitud, se deforma. Cuando el segmento es paralelo al plano de proyección, se proyecta con su longitud real, con su verdadera magnitud. Acá podemos apreciar un segmento de recta A, B, la recta infinita que pueden ver acá como continúa, atraviesa el plano vertical. En la intersección de una recta con un plano de proyección se llama traza, por eso aparece la denominación TB, traza vertical. Igual acá aparece en el plano horizontal, traza horizontal, la intersección de ese segmento infinito que se intersecta con el plano H1, y la determinación de un segmento AB, proyectado en el vertical A2B2 y proyectado en el horizontal A1B1. Esta recta está en posición oblicua, está inclinada con los dos planos de proyección. El plano lateral no está directamente porque en el plano lateral también va a estar deformada, va a estar oblicua, se va a ver como en sus proyecciones se va a ver deformada, así que no es necesario el lateral porque en el lateral no tengo ningún dato necesario. Cuando el segmento entonces es oblicuo con los tres planos de proyección. Ahí tenemos representado el mismo segmento en el plano vertical y en el plano horizontal. Y sus dos trazas, traza horizontal y traza vertical. El tema de pertenencia de un punto coincide, la línea auxiliar que determina el punto P, en este caso sería el punto medio del segmento AB. Tomo un punto de la recta, ese punto va a pertenecer a la recta cuando pertenezca en sus proyecciones el punto a la proyección vertical y a la proyección horizontal y coincide en una misma línea. Bueno, vamos a empezar ahora a estudiar las posiciones particulares de rectas. Rectas que tienen una condición particular se dividen en dos grupos: las que son perpendiculares a los planos de proyección, la recta en posición vertical, posición de punta y posición paralela a la línea de tierra, y otro grupo que son las rectas que son con su condición particular, que son paralelas a los planos de proyección. La recta en posición frontal, posición horizontal, posición de perfil. Acá vamos a estudiar en esta imagen, yo para que lo relacionen con un modelo, como los que veníamos trabajando en el taller introductorio, tenemos segmentos. Fíjense que está acá el segmento de recta vertical, se marcó con la letra A esa recta. Fíjense que al ser vertical el segmento es perpendicular al plano horizontal, eso hace que los dos extremos del segmento coincidan en un mismo punto, en el plano horizontal. Y es paralelo al plano lateral y paralelo al plano vertical. Por ende, vamos a ver después que están en verdadera magnitud. Por ser paralelo a dos proyecciones, en esas dos proyecciones va a proyectarse con su medida real.
La recta de punta, que está marcada, la recta B, el mismo nombre lo dice, de punta, con respecto al observador principal. De ahí viene el nombre. La recta B va a ser perpendicular al plano vertical y se va a proyectar en un punto en ese plano. Y va a ser paralela a H1 y paralela a L3. Y la paralela línea de tierra es la otra recta del grupo que está perpendicular al plano lateral. La recta C en este caso está marcada. En el plano lateral, al ser perpendicular, se va a proyectar en un punto, toda contenida en un punto, y paralela al vertical y paralela al horizontal, donde va a estar en verdadera magnitud. Cuando el sistema desaparece, bueno, el objeto, cuando el sistema se abre, y ahí aparecen las proyecciones de las tres segmentos en las vistas. Fíjense cómo cada una, la que es perpendicular al horizontal, aparece en un punto en el horizontal, la de vertical, la de punta aparece en un punto en el vertical, y la lateral, la paralela línea de tierra en el lateral. Lo mismo ahí el sistema ya rotado, indicando las rectas. Y acá lo que les mostraba, vamos a repasar una por una otra vez. Ustedes la tienen todas en la ficha teórica número 2. Número 1. La tienen dibujada una por una. Y acá muestro cómo vamos a trabajar. Donde la recta esté con su medida real, la vamos a pintar en rojo. Fíjense cómo se representa, con un espesor el segmento en el espacio y sus proyecciones. En el horizontal se proyecta en un punto y fíjense en el lateral y en el vertical, al ser paralela, está en verdadera magnitud y la vamos a poner en rojo, con una lapicera o con una microfibra. Lo que sí, vamos a tener que darle quizás 2 veces con la lapicera para lograr el espesor. Y también la tienen dibujada como segmento, el segmento AB en posición vertical en este caso. Fíjense cómo cuando un segmento esté en vertical, al ser perpendicular al horizontal, se proyectan los dos puntos en un mismo punto. A1 coincidente, las tres líneas del símbolo coincidente, y B1. En el mismo punto se proyectan los dos puntos. La verdadera magnitud en el vertical y la verdadera magnitud en el lateral. La de punta, ahora perpendicular al plano vertical, paralela al lateral, en rojo en el lateral porque está en verdadera magnitud, paralela al horizontal, en rojo en el horizontal porque está en verdadera magnitud. Y lo mismo, un segmento AB de punta, fíjense como ahora al ser perpendicular al vertical, los dos puntos van a quedar proyectados en uno solo. A2 coincidente con B2. Y la verdadera magnitud en las otras dos proyecciones. Segmento paralelo a línea de tierra, ahora perpendicular al lateral, y paralelo al vertical y al horizontal va a aparecer en BM en esas dos proyecciones en rojo. Y representado, un segmento AD en este caso, en posición paralela a línea de tierra, y fíjense cómo es al ser perpendicular al lateral, A sub 3 coincidente con D sub 3, un punto proyectado en el lateral, el segmento. Y la verdadera magnitud en las otras dos proyecciones. Fíjense cómo se representan auxiliares, lo que son las líneas de los puntos, continua la línea, y la recta con un espesor mayor. Tanto la recta en el espacio como las proyecciones. En el espacio aparece la recta, la letra sola, porque no es una proyección. El otro grupo de rectas, las condiciones que son paralelas a un plano de proyección y oblicuo a los otros. En este caso aparece la recta frontal, que acá está representada con la recta F, el cuerpo rojo. Fíjense, es la recta que está paralela al plano vertical de proyecciones, e inclinada con el horizontal, inclinada con el lateral. La recta horizontal, que está paralela al plano horizontal, su condición particular, y oblicua con el vertical y oblicua con el lateral. Y la recta de perfil está marcada con un segmento AB, paralela al lateral, y oblicua con el vertical y con el horizontal. Cuando el sistema rota, desaparece el cuerpo en el espacio y nos quedan las proyecciones de las rectas. Estas rectas van a aparecer en BM en una sola proyección. La frontal en el vertical, porque es paralela a ese plano, la horizontal en el horizontal y la de perfil en el lateral. De nuevo el sistema rotado con la representación de las rectas en esas posiciones. Y acá la vemos, como les decía, como la van a representar ustedes, en rojo, la verdadera magnitud, el ángulo de la recta que forma
En este caso con el plano horizontal, vamos a trabajar los ángulos con el plano horizontal y los ángulos con el plano vertical. Y le vamos a llamar a esos ángulos epsilon. Le vamos a colocar esa letra griega, epsilon, y le vamos a colocar h si es con el horizontal que forma el ángulo del segmento, epsilon b cuando es con el vertical. Podríamos llamar también epsilon l al ángulo con el lateral. Pero como les digo, siempre trabajamos con ejercitaciones con EH y EB, que son los dos planos principales, B2 y H1. En este caso, la recta forma ángulos con el horizontal y se proyecta esa inclinación, la puedo percibir en el plano vertical. Su verdadera magnitud, y en las otras dos proyecciones, aparece paralela a la línea de tierra, porque tiene apartamiento constante. O sea, al ser paralela, todos los puntos que forman el segmento tienen el mismo apartamiento. Y acá está representada como un segmento BC. Acá pueden apreciar como el ángulo con el horizontal, con el plano H1, se proyecta, lo puedo ver en el plano vertical. Y su verdadera magnitud en ese plano. En las otras dos proyecciones aparece deformada. La recta horizontal, paralela al horizontal, con cota constante, fíjense cómo aparece paralela en las dos proyecciones, lateral y vertical, con cotas iguales, y inclinada en el plano horizontal. Esta recta forma ángulo con el vertical, ángulo con B2. Se proyecta ese ángulo, lo puedo percibir en el horizontal, al epsilon B, en esa, ahí donde está representado. Acá lo podemos percibir en esta imagen de un segmento BC horizontal. Fíjense que el ángulo que tiene con el plano vertical se proyecta, lo puedo ver en el horizontal, epsilon B. Y la verdadera magnitud en el H1, en las otras dos proyecciones aparece deformada, no se percibe su verdadera magnitud. Y lo que es la recta de perfil, en posición de perfil, que es paralela al plano lateral, se proyecta en verdadera magnitud en el plano lateral y forma ángulo con el vertical y con el horizontal. Fíjense que acá se puede apreciar cómo está su inclinación, la percibo en el lateral. Con B2 y H1 no podría saber cómo está de inclinada la recta, tengo que ayudarme con la vista lateral obligatoriamente para poder ver su inclinación y sus ángulos epsilon H y epsilon B y su BM. Y acá está representado como un segmento CD. Y fíjense cómo el ángulo con el vertical se proyecta en ese lugar en el lateral. Y acá el ángulo con el H1, con el plano horizontal, se proyecta en el L3 también en ese lugar. Acá trasladado a sistema diédrico. Epsilon B con la línea lateral y epsilon H con la línea de eje horizontal. Y la verdadera magnitud. Ustedes tienen el apunte de todas estas imágenes, donde acá pueden ir ayudándose, colocarle, tienen todos los vértices de este modelo una letra, entonces empezar a colocar, hacerse un cuadro. Bueno, el segmento CD, por ejemplo, es un segmento en posición horizontal, lo pinto con un color. El segmento BA lo pinto con un color frontal. Y pongo cómo está la recta con los tres planos de proyección. Entonces, una forma de estudiar todas las posiciones, ahí aparece la de perfil, NM. También pueden seleccionar TS de perfil. Para que ustedes ahí practiquen y vean en esa imagen coloquen todas las posiciones. Y vayan de esa manera haciendo todo este trabajo, poder estudiar y memorizar las posiciones en el espacio de los segmentos. Esta es la recta oblicua, que es la única que tiene este modelo, que es CF. Esa recta no estaría en verdadera magnitud en ninguna proyección. Y acá les muestro unas imágenes de ejercicios de otros años, de otros alumnos. Bueno, estos alumnos trabajaron en tinta, pero en ese tiempo se trabajaba en tinta, ahora vamos a trabajar todo en lápiz. Los segmentos los vamos a trabajar con un 2B, con un B. Fíjense cómo acá se puede definir bien lo que son las líneas auxiliares de traslado de los puntos a las proyecciones, lo que son los segmentos en el espacio y lo que son sus proyecciones. No hace falta que hagan un punto, pueden hacer un puntito chiquito, no como trabaja este alumno. En este caso planteaba ubicar primero un punto en el espacio, en este caso se partía del punto E, que tenía una determinada cota, apartamiento lateral, ubico el punto E en el espacio. Yo les aconsejo siempre ir a hacer el punto E, en este caso hacer el punto de donde parte la primera recta y
llevarlo a la perspectiva y así volver, seguir leyendo el ejercicio con detenimiento. Dice que hay que hacer un segmento de perfil, fíjense, F con un ángulo epsilon h 30 grados. Entonces el alumno, fíjense, se recurrió a la vista lateral para marcar ahí el ángulo de epsilon h de 30 grados, con una longitud de 45 milímetros. Bueno, mide los 45 milímetros de la recta EF en el lateral y luego saca las otras proyecciones. Luego pedía el ejercicio que desde el punto medio de ese segmento F, un punto M, a realizar la representación de una recta MN en posición frontal, con epsilon h 60. Ven como el alumno marca la BM de la frontal, el epsilon h, y dice que el punto N tiene cota 0. Bueno, hay que pensar ahí, fíjense, voy a trasladar, si es frontal, con 60 grados, hasta intersectar el plano de piso. Eso va a hacer que el punto N no tenga cota y quede apoyado en el plano horizontal. Son ejercicios para que ustedes vean cómo deben representarse los espesores. Acá también me estoy olvidando, hay una recta FG, que es de punta, que es paralela a línea de tierra, FG. Fíjense cómo marca en dos proyecciones la BM, tanto en H1, F1, G1, y en B2, F2, G2. Y ahí representó tanto en sistema diédrico como en sistema axonométrico. Ustedes los ejercicios los pueden imprimir, pero no hace falta, porque para hacer los ejercicios es todo un texto que lo leen de la consigna que nosotros le damos y hacen una línea de eje que van a tener la coordenada del punto 0 de origen, la coordenada del punto 0 de origen en la isométrica, y haciendo 3 líneas y 2 líneas ya tengo armada la lámina. Para el día viernes próximo, viernes 4 de septiembre, van a tener ya preparada la hoja, porque van a entregar los trabajos prácticos 5 y 7 en la misma clase. Apenas termine la clase le vamos a dar 1 hora para subirlo, o sea, a las 13 horas van a estar entregando esos 2 TP. Así que tengan preparada una lámina, si no tienen impresora, con recuadro y rótulo, como para después ya empezar a trabajar dentro de la hoja. Inclusive ya les pasamos, van a estar ahora subidos los trabajos prácticos del 5 al 8, donde van a tener las coordenadas de los puntos de origen. Acá a la derecha tenemos otro ejercicio un poco más simple, porque tenemos un punto A que tiene cota 20, 10, 70, ubica el punto A, el alumno lo ubica acá en perspectiva, y desde ahí trazar un segmento en posición horizontal. O sea, fíjense cómo traza una recta horizontal. Ustedes tienen que ir ahí a la punta a mirar el dibujo que tienen y trabajar todo el tiempo con la ficha al lado para ir visualizando la recta y ir memorizándola, porque no se van a acordar de esta explicación. Entonces con el apunte y la ficha teórica se van ayudando. Acá le pedía que tiene una inclinación de 60 grados de epsilon B y aumenta apartamientos a la derecha. Sus puntos A, B y todos los puntos que van conformando el segmento AB aumentan sus apartamientos a la derecha. Eso le dice hacia dónde va a estar inclinada. Y luego otro segmento BC a continuación de AB, ya teniendo B ubicado en la horizontal, ubica el punto C, un segmento en posición vertical hacia arriba, con mayor cota. El punto C va a quedar con una BM de 20 milímetros. Entonces, bueno, representa tanto una recta horizontal, en posición horizontal AB, como una BC. Fíjense BC, como aparece en BM, acá en el lateral y en el vertical, pero AB no aparece en BM, ni tiene acá 60 grados de ángulo. ¿Por qué? Porque la perspectiva se deforma. Entonces, siempre tengo que hacer primero el diédrico y después pasar, mediante cota, apartamiento y lateral, todos los puntos para armar este dibujo, esta representación en perspectiva. Bueno, con esto doy por terminado el tema de posiciones particulares de recta y proyecciones de segmentos.